Bueno, entonces empezamos la clase de paso hablando de prestaciones accesorias. Las prestaciones accesorias son obligaciones que en principio que asume un socio frente a la sociedad y que no integran el capital. Es decir, a diferencia de los aportes, la prestación accesoria no forma parte del capital social. Pero igual que el aporte, es una obligación que el socio asume respecto de la sociedad y que surge del contrato social. Normalmente, bajo el título de prestación accesoria, se suelen admitir obligaciones que no permite el tipo social encuadrarlas como aporte. Por ejemplo, en una sociedad anónima que sea una clínica, puede ser que un médico compre un equipo determinado para usarlo él, pero a su vez permita que ese equipo sea utilizado por otros profesionales de la clínica, pagándole un derecho a la clínica por la utilización. Si eso está previsto en el contrato y el contrato de sociedad prevé que este médico va a aportar como prestación accesoria a ese equipo en uso y goce en los tiempos que no lo use, estamos frente a un caso de prestación accesoria. O por ejemplo, puede ser que unos amigos armen una SRL para poner una cervecería, pero uno de ellos ya tiene una cadena de cervecerías y entonces se compromete como prestación accesoria a no poner una cervecería de esa otra cadena en un ámbito determinado, por ejemplo, en esa ciudad, o en un radio de determinadas cuadras alrededor de este negocio. La obligación esa de no hacer en una SRL no puede tomar forma de aporte porque nuestro derecho no lo permite, pero perfectamente puede ser una prestación accesoria que surja del contrato. ¿Cuál es el límite de la prestación accesoria? Bueno, no se permite como prestación accesoria la entrega de dinero. Todo lo que consista en entrega de dinero va a ser o un aporte del socio o si no directamente un préstamo como un tercero que le presta plata a la sociedad. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende el concepto? Bueno, sigamos. ¿Cuál es el régimen legal? Acá lo que nosotros tenemos que pensar para entender el régimen legal es, ¿podría el médico, en el primer ejemplo que dimos, hacer un contrato con la sociedad y comprometerse a dejar el equipo que se compró en la clínica para que lo usen otros profesionales? Sí, podría. Y eso no sería una prestación accesoria, eso sería un contrato entre el médico y la sociedad comprometiéndose bajo determinadas condiciones él a dejarlo y la clínica a cuidarlo, usarlo y pagarle por el uso. Pero si ese mismo acuerdo lo escriben en el contrato, perfectamente pasa a tomar otra forma jurídica. Ya no es la obligación del médico una obligación que resulte de un contrato cualquiera, sino que recibe el nombre de prestación accesoria. Y la prestación accesoria tiene un régimen particular al momento en que el médico quiera transmitir su participación social. ¿Qué exige nuestra ley para que esa obligación asumida por sus socios sea prestación accesoria? Primero, que resulte del contrato de sociedad estamos hablando. Segundo, que resulte del contrato de sociedad quiere decir que va a estar en una cláusula del contrato de sociedad. Segundo, que estén claramente diferenciadas de los aportes. ¿Por qué? Porque ese socio, además de la prestación accesoria, va a tener que cumplir con los aportes como cualquier otro socio.
Tercero, que no consistan en dinero, ya lo explicamos, es el límite. Las prestaciones accesorias no pueden ser en dinero. Y cuarto, que su modificación se haga vía modificación contractual, es decir, con las mismas mayorías que el contrato requiere, pide para su modificación. Cumplidos estos requisitos, esa obligación del socio se llama prestación accesoria. ¿Y cuál es la consecuencia de llamarlo prestación accesoria? Primero, que queda regido por la ley de sociedades y no por un contrato común del derecho comercial o civil. Segundo, que al momento en que el socio quiera transmitir su participación, va a necesitar de una conformidad previa. En el caso de la SRL, la conformidad se la tienen que dar los demás socios con la mayoría necesaria para modificar el contrato social, salvo que esté previsto de otra manera en el contrato. Y si esta prestación accesoria estuviera pactada en una sociedad anónima, su transmisión requiere la conformidad del directorio. Entonces, fíjense, cuando un socio quiere transmitir sus cuotas sociales en una SRL, necesita la conformidad de los demás socios, con mayoría necesaria para modificar el contrato. Pero cuando quiere transmitirlo en una SA, la conformidad que necesita es del órgano de administración. ¿Por qué? Porque el legislador lo escribió de esa manera. ¿Entendieron prestaciones accesorias? ¿Alguna duda? Es un tema que normalmente nosotros siempre preguntamos en los exámenes habituales, con lo que creo que también va a ser materia de pregunta en este examen oral que van a tener. Ya se dieron cuenta que el azar determina un poco qué les toca, pero es algo que se va a preguntar. A ver, una pregunta acá. ¿Se puede? Ayelén. ¿Implica siempre bienes muebles? No, Ayelén, fíjate que el segundo ejemplo que di es del socio del SRL que se obliga a no poner un restaurante cerca del que está poniendo la sociedad. Ahí es una obligación de no hacer. Lo único que no puede ser prestación accesoria es la obligación de dar dinero. En materia de SRL y SA, normalmente la prestación accesoria se utiliza para aquello que no se puede aportar. Obligaciones de no hacer, obligaciones de hacer, obligaciones de dar en uso y goce. El trabajo es una obligación de hacer. Así que perfectamente se puede pactar. También se podría pactar como obligación de hacer que directamente que un socio trabaje en relación de dependencia en la sociedad. Va a estar protegido por las normas del derecho laboral, pero su obligación de trabajar en la sociedad surge del carácter de prestación accesoria de lo pactado. Bueno, vamos a, ya que esto parece que quedó claro, vamos a hablar ahora de nulidades. Las nulidades, primero, ustedes ya estudiaron nulidades como un vicio, como una sanción a los actos jurídicos defectuosos en Civil 1. Entonces, cuando el alumno ve que en esta materia volvemos a estudiar nulidades, capaz que piensa que esta nulidad societaria responde a un concepto distinto de la nulidad civil. Bueno, lo primero que deben saber, el punto de partida de este tema, es que el concepto de nulidad es único en el derecho. Por lo tanto, el mismo concepto de nulidad que ustedes estudiaron en el derecho civil es el que se aplica en derecho societario.
La nulidad es una sanción legal que priva a un acto jurídico de sus efectos propios, en razón de un defecto existente al momento de su celebración. Ahora, más adelante, vamos a ir ejemplificando. A veces se suele preguntar, yo vi que el doctor Serrota en su resumen les explicó qué es ineficacia, qué es nulidad y las variantes. Así que bueno, vamos a seguir un poco este orden. El género es ineficacia. Cuando hablamos genéricamente de las sanciones que pueden afectar actos, estamos hablando de ineficacia. La ineficacia puede funcionar por problemas al momento de hacer el acto o por cuestiones posteriores a la celebración del acto. Cuando hablamos de ineficacia por problemas existentes al momento de hacer el acto, hay dos grandes especies de ineficacia: nulidad e inoponibilidad. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de inoponibilidad, lo diferenciamos de la nulidad. El acto que puede ser de recibir la sanción de nulidad es un acto que tiene un defecto al momento de su celebración. Ejemplo, un contrato firmado por un incapaz que no podía firmar. Un contrato firmado por una persona que la drogan y le van moviendo la mano para que firme. No tenía discernimiento para poder firmar. Ese acto tiene un defecto en el momento en que se hace. Y la sanción para esos actos es la nulidad. La inoponibilidad, en cambio, como ustedes ya saben, no se aplica, también es una sanción, también corresponde al género de ineficacia, pero no se aplica frente a actos defectuosos en su forma. El acto inoponible es un acto jurídicamente perfecto. ¿Qué quiere decir? Es un acto hecho por quien detenta la representación de la sociedad, por quien puede actuar a nombre de la sociedad, y es un acto propio del objeto social o al menos relacionado al objeto. O sea, dentro del límite del 58. ¿Por qué se sanciona un acto perfecto? Porque es perfecto en cuanto a sus formas, pero no es perfecto en cuanto a su finalidad. La finalidad del acto inoponible es desviada. El que hace el acto inoponible lo hace con una intención extrasocietaria, o con una intención de violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros, en los términos del 54 ter. Volvamos a la nulidad. Ya sabemos que la nulidad es una especie dentro del género de ineficacia. Sabemos que el acto que puede ser sancionado con nulidad es un acto que tiene un defecto al momento de su celebración y que ese defecto lo va a privar de los efectos propios que el ordenamiento tiene para cuando el acto se hace bien. Bueno, ¿cuáles son las variantes de nulidad que trae nuestro derecho? Primero, la nulidad puede ser absoluta o relativa. La nulidad es absoluta cuando lo vulnerado, cuando el defecto que tiene ese acto vulnera una norma de orden público. Y la nulidad es relativa cuando ese acto vulnera una norma que está dictada para proteger a una persona o un grupo de personas en particular. Por ejemplo, un acto que viola las normas que prevén la legítima de los herederos forzosos es un acto viciado de nulidad absoluta.
Entonces, si una persona que tiene hijos de un primer matrimonio y tiene hijos de un segundo matrimonio, ahí se van a confundir. Un acto de una persona encaminado a evitar que un heredero suyo reciba la parte legítima que nuestro derecho establezca al momento de su fallecimiento y crea una sociedad con esa finalidad para sacarlo de su patrimonio, bueno, ese acto es un acto viciado de nulidad absoluta. En cambio, la posibilidad de impugnar una resolución asamblearia dictada porque el voto mayoritario fue abusivo, fue abusivo, es una norma que protege el derecho de los socios y por lo tanto es una norma de nulidad relativa. La nulidad puede ser total o parcial. Es total cuando afecta todo el acto, es parcial cuando afecta una parte del acto. A su vez, la ley 26.994 ya no legisla de manera expresa la diferencia entre los actos nulos y los actos anulables. Sin embargo, doctrinariamente, hay quienes dicen, por ejemplo, Rivera, que estas categorías siguen existiendo. El acto nulo sería el acto donde la nulidad es manifiesta. Por ejemplo, el acto firmado, la firma de un contrato por una persona menor de edad que no podía firmar, es un acto nulo. Es manifiesto que una persona de 10 años no puede constituir sociedad firmando esto. Constatada la edad que tiene, se declara la nulidad, y esa nulidad, por ser nulo, la puede declarar, se salta a la vista, y es manifiesta. En cambio, el acto anulable es un acto que necesita una previa constatación. Necesita de una prueba. Si yo quiero decir, quiero pedir la nulidad de una asamblea porque me llevaron drogado, voy a tener que probar que me llevaron drogado. Y voy a tener que probar que al momento de votar seguía bajo los efectos de la droga que me dieron. Si no, no voy a conseguir que declaren la nulidad. Bueno, acá en esta diapositiva tienen explicado el concepto de nulidad absoluta, relativa, acto nulo y anulable, como lo acabamos de ver. Solo agregaremos que la nulidad absoluta es declarable de oficio, es imprescriptible, es irrenunciable y no es confirmable. ¿Por qué? Y porque están en juego normas de orden público. ¿Hay en la ley de sociedades normas de orden público? Bueno, está en duda. Hay muchos autores que dicen que no. Y los autores que dicen que sí, las encuentran en pocas normas. Normas de carácter estructural. Por ejemplo, se suele decir que hay nulidad absoluta cuando no se respetan las cláusulas prohibidas del artículo 13, o si en una sociedad se pactara algo en contra del artículo 69 que dice que es irrenunciable el derecho a impugnar, a aprobar y a impugnar estados contables. La nulidad relativa, en cambio, es una nulidad que, como se dicta en protección de intereses particulares, solo se puede declarar a pedido de parte, ya no de oficio. El afectado por esa resolución viciada quizás de nulidad puede admitirla y confirmarla. Y pasado un tiempo, prescribe su derecho a poder plantear la nulidad. Bueno, esto quizás ya es un poco fuera de nuestra materia, pero se los menciono porque vi que Alfredo se los pone en su resumen. Hay causales de ineficacia por cuestiones sobrevinientes, o sea, ya no al momento de celebración del acto. Y esto es la resolución, la rescisión, la revocación y la caducidad. Digamos, ¿cómo funciona la nulidad en materia societaria? La regla base
es el artículo 16. El artículo 16 plantea lo que nosotros llamamos la nulidad del vínculo. ¿Qué quiere decir la nulidad del vínculo? Nulidad del vínculo significa que se puede, cuando hablamos de nulidad en materia societaria, en general, o damos un pasito atrás, cuando hablamos de nulidad en materia societaria, en general, estamos refiriéndonos a la nulidad del contrato de sociedad. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las particularidades que tiene la aplicación del concepto de nulidad en materia societaria? Primera, la nulidad del vínculo. Esto quiere decir que puede declararse la nulidad del vínculo de un socio con la sociedad y, sin embargo, mantenerse vigente el contrato de sociedad. ¿Por qué puede hacerse esto? Por dos razones principales. Como vimos ya desde el principio de la materia, porque estamos frente a un contrato que tiene carácter plurilateral. Y el contrato plurilateral permite que un vínculo desaparezca, o sea que un socio deje de ser socio, pero que la sociedad continúe con los demás. ¿Y por qué se legisla de esta manera en contratos plurilaterales? Primero, por la naturaleza del vínculo, y segundo, por el principio de conservación de la empresa. En toda la materia societaria, se entiende que la creación de empresas es algo socialmente útil, y la ley tiene normas que protegen la conservación de la empresa. Entonces, cuando se declara la nulidad del vínculo de un socio, por ejemplo, un socio tenía un problema de demencia y no estaba en uso de sus facultades mentales y no debió firmar. ¿El contrato continúa con los demás? Bueno, ese es el principio, en principio sí. ¿Siempre es así? No, siempre no. Hay dos excepciones que el mismo artículo 16, que es el que legisla esto que estamos hablando, contempla. Una excepción es cuando la participación del socio deba considerarse esencial. Por ejemplo, la sociedad la constituían dos personas. Un ingeniero en computación, que es un genio y iba a crear una aplicación, y una persona que iba a poner dinero para solventar el funcionamiento de la organización. Declaran la nulidad del vínculo del ingeniero. Y bueno, no es fácil suplantarlo. Lo más lógico es que en ese caso el vínculo se considera esencial y la sociedad no puede continuar. Y el segundo supuesto, en el cual la nulidad del vínculo provoca a su vez la nulidad de la sociedad, es cuando la sociedad es unipersonal. Hay un solo socio. Si queda sin socio ya no hay más sociedad. Es bastante razonable y bastante lógico. ¿En qué artículos y de qué manera legisla nuestra ley de sociedades la nulidad del contrato de sociedad? Bueno, de los artículos 16 al 20. El 16 es el que acabamos de ver, con el concepto de nulidad del vínculo y con las dos excepciones. El 17 en realidad está ubicado en esta parte porque antes del Código Civil y Comercial decía que la sociedad atípica era nula y que a la sociedad que le faltaba un elemento esencial no tipificante, o sea, estos del artículo 11, era anulable. Pero ahora, el artículo 17 ya no habla ni de que la sociedad atípica sea nula, ni que la que le falten elementos esenciales no tipificantes sea anulable. En los dos supuestos, plantea que la sociedad atípica o la sociedad a la que le faltan elementos esenciales no tipificantes se va a regir por la sección cuarta. Por lo tanto, el artículo 17 hoy no contempla un supuesto de nulidad. El artículo 18 sí habla de la sociedad con objeto ilícito y la manda a liquidar.
El artículo 19, lo vimos hoy, habló alguien en un examen de esto, habla de la sociedad que tiene objeto lícito, pero que su actividad es ilícita. Y la manda a liquidar también aplicando las normas del artículo 18, dejando a salvo los derechos del socio que logre probar su buena fe en cuanto a la percepción de la cuota liquidatoria. Y el artículo 20 habla de la sociedad con objeto prohibido. Esto normalmente se da en sociedades cuyo objeto social está previsto para ser realizado por un determinado tipo social. Por ejemplo, las normas del Banco Central dicen que para ser banco tenés que ser sociedad anónima. Está prohibido que una SRL se dedique a actividades bancarias. No hay ningún banco SRL. Si se constituyera una SRL con objeto bancario, tendría un objeto prohibido y recibiría la sanción del artículo 20. Este es el concepto, los conceptos que tienen que manejar de nulidades, sumados a un último que me olvidé de escribírselos en la diapositiva, pero que se los digo ahora, y es en materia societaria, cuando se declara la nulidad de una sociedad, la declaración no tiene efecto retroactivo. En derecho civil, si se declara la nulidad, por ejemplo, de un contrato de compraventa de una casa, una parte debe devolverle a otra el precio recibido y la otra debe devolverle la casa al vendedor. Tiene efecto retroactivo entonces la nulidad al momento en que el acto se celebró. En materia de sociedades, este efecto no se produce. ¿Por qué? Porque el legislador evalúa que en la vida de la sociedad hay una cantidad de terceros de buena fe que se vincularon con la sociedad. Y entonces no es lógico que al declararse la nulidad de la sociedad, todos los actos cumplidos mientras tanto, involucrando a terceros de buena fe, desaparezcan. Entonces, la nulidad en materia societaria, además de ser solamente la nulidad, tener como principio la nulidad del vínculo, tiene un segundo efecto diferencial y es, se aplica desde la declaración de nulidad para adelante, no a los actos cumplidos con anterioridad, que se mantienen válidos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, Noelia. El artículo 13, que es de las cláusulas que Prohibidas. serían las penas, ¿no? Sí. Las prohibidas. ¿Ese parte de la doctrina considera que tendría que estar en esta sección? ¿Puede ser que sea así o...? El artículo 13 es un artículo muy conflictivo. Es un artículo permanentemente cuestionado. Contiene una cantidad de cláusulas que no se pueden insertar en los contratos de sociedad. A criterio de muchos, este artículo 13 en realidad está normando una regla de orden público de carácter moralizador en temas económicos. A criterio de otros, este artículo 13 contempla supuestos de nulidad en materia societaria. La realidad es que ustedes lo pueden plantear de cualquiera de las dos maneras. Yo creo que la posición más aceptada es la primera en general, y este artículo 13 se entiende como la manera en que el derecho societario permite hacer negocios y el límite. Hay límites que el derecho societario no permite, no porque se trate de una nulidad, sino porque se trata directamente de cláusulas inadmisibles. El legislador, así como permite la utilización de la estructura societaria para una finalidad de crear una empresa, y no permite que se utilice esta estructura con un fin que vaya más allá del querido por el legislador, artículo 2
En el artículo 13 no permite que un socio se quede con todas las ganancias, o que un socio no participe de las pérdidas, o que un socio le compre a otro su parte por un valor muy distinto del valor real de la participación. Son cláusulas que tienen un evidente sentido moralizador, pensando en la estructura societaria quizás como una aplicación del límite en razón de una cuestión de moral y orden público, que sería una aplicación de la norma del artículo 19 de la Constitución Nacional a la materia societaria. Eso es lo más correcto para explicar en este tema. Gracias, profe. De nada. A ver, déjenme ver qué nos está faltando. Nos está faltando hablar de organicidad, que es un lindo tema para hablar. Podríamos dedicar unos minutitos ahora a ver cómo me plantean esto a modo de repaso de puntos de inoponibilidad. Mi idea sería, dediquemos 5 minutos, veamos actuación societaria. ¿Cuándo hay actuación societaria? ¿Quién me lo dice? Cuando actúa la sociedad. ¿Y cuándo actúa la sociedad? ¿Qué elementos tienen que darse para que actúe la sociedad? El elemento subjetivo y el objetivo. O sea, el Bien. artículo 58. Perfecto. Elemento subjetivo, que actúe quien tiene la posibilidad de representarla. Elemento objetivo, que el acto sea del objeto social o al menos no sea notoriamente extraño al objeto. Perfecto. Muy bien. Carolina, artículo 11, que no tiene nada que ver acá. Sigamos. ¿Puede un socio plantear la inoponibilidad y pedir la aplicación? ¿O solo pueden, solo pueden los terceros? Sí puede, dice Camila. ¿Por qué puede, Camila? Porque el artículo 54 ter habla de la actuación de la sociedad que incurra la consecución de fines extrasocietarios o constituye un mero recurso para ver la ley de orden público, vamos a ver, o frustrar derechos de terceros. ¿Por qué entonces un socio podría plantear la inoponibilidad? ¿De dónde surge que un socio pueda plantear la inoponibilidad? Surge del artículo 144 del Código Civil y Comercial. El artículo dice que lo puede pedir la sociedad como un socio individualmente citando a los demás. ¿Qué artículo? ¿El 144? Porque no dice exactamente eso. El artículo 144 del Código Civil y Comercial no plantea eso, pero sí plantea, el 144 del Código Civil y Comercial es muy parecido al 54 ter, pero cuando habla, fíjense, lo tengo por acá, cuando habla la actuación de la sociedad para frustrar derechos, no dice de terceros, dice de cualquier persona. Entonces, al decir que se puede aplicar la inoponibilidad cuando la actuación de la sociedad busca frustrar derechos de cualquier persona, se está comprendiendo, además de un tercero ajeno a la sociedad, a un socio. Alguna doctrina dice, bueno, pero entonces es, un socio lo puede plantear siempre que la actuación extrasocietaria no lo afecte a él o no afecte derechos de socio, sino otros derechos. Por ejemplo, un socio tomado como empleado en negro por la sociedad puede plantear la inoponibilidad cuando hace el juicio laboral.
¿Qué casos de control, ahora que ustedes saben el artículo 33, abarca la norma del 54 ter? ¿Control interno de derecho? Sí. ¿Control interno de hecho? También. ¿Y el control externo? Sí, porque el 54 ter no diferencia formas de control. El artículo que sí diferencia formas de control, porque solo habla de los socios, es el 19. En el artículo 19, la sociedad con objeto lícito de actuación ilícita permite aplicar la sanción respecto de todos los socios, lo que quiere decir que no comprende los derechos que pueda tener el controlante externo. En cambio, el 54 ter hace referencia a todas las situaciones de control. Y por lo tanto, a cualquier controlante interno o externo, de hecho o de derecho, se le puede imputar el acto y se lo puede responsabilizar por sus consecuencias si se declara la inoponibilidad. Esta pregunta es difícil, me gustaría que me la contesten ustedes. ¿Sobre qué elementos de la sociedad actúa la sanción de inoponibilidad? ¿A qué afecta? ¿Puedo contestar? Dale. Afecta a la persona jurídica como sujeto de derecho que no la podés oponer. Perfectísimo. Eso. Exactamente es eso. El elemento que se ve alterado a partir de la declaración de inoponibilidad es la personalidad jurídica de la sociedad que se debilita, no pudiéndolo oponer, como dijo muy bien Noelia. Efectos, bueno, ya lo habíamos visto hoy, imputar y responsabilizar, lo dijo Ayelén. Acciones judiciales derivadas de los efectos. Del efecto de imputar se deriva la acción judicial de cumplimiento de contrato o de resolución por incumplimiento. Y del efecto de responsabilizar se deriva la acción judicial de demanda de daños y perjuicios. Bueno, terminado un breve repaso de algunos puntos de inoponibilidad, seguimos. Explicación de la organicidad. Cuando hablamos de estructura orgánica, necesariamente hacemos alusión a personas jurídicas. Las personas humanas tomamos decisiones a partir de nuestra voluntad. Y el estudio de las cuestiones de la voluntad de las personas es un estudio que corresponde a la psicología. En cambio, cuando hablamos de personas jurídicas, la persona jurídica no tiene un mecanismo humano, interno, natural, para expresar su voluntad. Entonces, ¿qué hace el legislador cuando crea una persona jurídica? Primero, distribuye dentro de esa persona jurídica que crea, en cada tipo social, las distintas maneras de tomar decisiones según sean las funciones a cumplir. Entonces, el legislador que dice, bueno, dentro de una sociedad tiene que haber alguien que lleve adelante la administración, una función. ¿A quién corresponde llevar adelante la administración? Al órgano de administración. Tiene que haber un ámbito donde tomen decisiones los socios. ¿Cómo llamo ese ámbito? Órgano de gobierno. Y tiene que haber un ámbito para poder controlar desde dentro de la sociedad el normal funcionamiento de los órganos. Como lo llamamos, función de fiscalización interna. ¿Por qué hablamos de órganos de administración, gobierno y fiscalización? Esto lo hace el legislador acudiendo a el paralelo entre persona humana y persona jurídica. Así como las personas humanas, lo que hacemos desde dentro lo hacemos a través de nuestros órganos, el estómago, el hígado, el cerebro. En materia de personas jurídicas, también se estructura una forma orgánica que cumple funciones que complementan todo lo que la persona jurídica tiene que hacer.
Perfecto, Noelia, no hay problema, nos vemos. Entonces, cuando las personas jurídicas tienen que tomar decisiones, el legislador hace dos cosas. La primera, que es la que acabamos de ver, distribuye funciones internas y crea órganos para aplicar las funciones. Y segundo, establece dentro de cada órgano un ámbito de competencia y una manera válida de tomar decisiones. Segundo, bueno, esto es en general qué es una estructura orgánica. Es la manera de expresar la voluntad en una sociedad. Cada órgano cumple una función específica y tiene, por lo tanto, una competencia determinada por el propio legislador y el contrato. A su vez, además de una competencia determinada, tiene una manera o un método de toma de decisiones para que sea válido. Si 3 personas nos juntamos y decidimos por mayoría algo, quizás no nos obligamos los 3. Pero si lo hacemos en una asamblea convocada al efecto dentro de una sociedad, lo que decidamos por mayoría nos va a obligar a los 3 y va a obligar a la persona jurídica sociedad, porque hicimos una asamblea. Bueno, ahora veamos lo general del funcionamiento de la estructura orgánica, administración. ¿Qué es administrar en materia societaria? Es tomar decisiones generales relativas al mejor cumplimiento, a la mejor manera de cumplir el objeto social y la gestión social. A veces, el administrador societario cumple la función de administrar en el día a día. Pero otras veces, cuando la empresa es muy grande, sobre todo, no lo hace. No le corresponde a él. Sino que en la empresa está prevista alguien que se encarga de gestionar el día a día. Por ejemplo, un gerente general de una empresa. Entonces, administrar no quiere decir atender el día a día de la empresa. No quiere decir que el presidente del directorio tiene que ir a abrir la reja del negocio para que abra. ¿Quién cumple la función de administración? En las sociedades de personas lo puede cumplir un socio o más socios o uno o más terceros según lo determinen las partes y el contrato. Lo que sí les digo es que en este tipo de sociedades no tiene el órgano de administración un nombre determinado. En la SRL, el que administra se llama gerente. Puede ser un socio o un tercero. También admite la forma plural. Cuando el que administra, además de administrador, además de gerente, es socio, se lo denomina en la práctica socio-gerente. Eso, que es el confort. No la imaginación de que estoy en Punta del Este. Bueno, sigamos. Puede representar, cuando la gerencia es plural, puede representar a la sociedad, en principio cualquier socio. O sea, cuando hay más de un gerente designado, como principio, la gerencia actúa de manera indistinta. Es decir, cualquiera de los gerentes resuelve por la sociedad y actúa en nombre de la sociedad. Pero también admite nuestro derecho que la gerencia tenga que actuar de manera conjunta. Hay una tercera variante que la van en la segunda parte que se llama colegiada. Lo de gerencia indistinta o conjunta, ustedes lo ven cuando hablan de la representación plural conjunta en el artículo 58. Y finalmente, en materia de sociedad anónima, el órgano de administración se llama directorio, que puede estar integrado por uno o más directores. Y a su vez, en esta sociedad se distingue la función de administrar de la función de representar. El que toma la decisión de administración es el directorio, por mayoría de sus miembros.
Y el que cumple la función representando a la sociedad es el presidente del directorio. Decide el directorio y actúa el presidente del directorio. Órgano de gobierno. El órgano de gobierno es el integrado por los socios, que normalmente delibera y resuelve por principio mayoritario. Pero cada sociedad prevé y plantea distintas mayorías según los temas a tratar. En general, en las sociedades hay dos grandes mayorías. Las mayorías más bajas para adoptar decisiones relativas a la gestión y las mayorías más elevadas, o a veces la unanimidad en la sociedad de personas, para modificar el contrato de sociedad. ¿Cómo se llama el órgano de gobierno en cada tipo social? En las SRL se llama reunión de socios. En las sociedades por acciones se llama asamblea y admite distintas variantes. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias según los temas a tratar. Y a su vez pueden ser generales o especiales según los que participan. Las asambleas ordinarias son las que tratan temas relacionados a la administración, a la gestión. Por ejemplo, la elección de los administradores. Las asambleas extraordinarias tratan los demás temas. Las asambleas generales son las que tienen derecho a participar todos los socios y las asambleas especiales solo conceden el derecho a participar a alguna categoría de socios. Entonces, en la SRL, el órgano de gobierno se llama reunión de socios. En las sociedades por acciones se llama asamblea y admite variantes. En los demás tipos sociales no tiene un nombre específico. Órgano de fiscalización o fiscalización interna. En primer lugar, hay que aclarar algo. Nuestra ley habla de la fiscalización interna a cargo del socio como un derecho a la información que todos los socios tienen y es esencial a su participación. Bueno, cuando la fiscalización interna la lleva adelante un socio, no hablamos de la existencia de un órgano de fiscalización, sino de una fiscalización directa por parte de los socios. Hablamos de órgano de fiscalización cuando se estructura un organismo específico que ejerza la función. ¿Cómo se llama este organismo específico? El nombre más común que recibe es sindicatura. Y cuando la sindicatura está integrada por 3 o más personas, lo llamamos comisión fiscalizadora. Esto pasa en la SA. A su vez, la sociedad anónima permite otro órgano con competencia en la fiscalización interna que está integrado por socios y se llama Consejo de Vigilancia. Ya en la segunda parte lo vamos a estudiar en particular y a fondo. Para esta parte alcanza con que ustedes sepan que la fiscalización interna o la cumple directamente un socio o se cumple a través de un órgano específico. Y que este órgano específico pueda recibir el nombre de sindicatura, comisión fiscalizadora cuando es una sindicatura plural, o consejo de vigilancia cuando se ejerce a través de un órgano integrado por socios. En general, la sindicatura o la fiscalización interna es optativa. O sea, ninguna sociedad está obligada a establecer un órgano de fiscalización interna, salvo las que están comprendidas en el artículo 299. Y por último, cuando hay un órgano de fiscalización interna en la sociedad anónima y el socio quiere pedir información, los derechos que tiene por el artículo 55 solo los puede ejercer pidiéndole al síndico. Y para pedirle información al síndico tiene que tener por lo menos un 2% de participación. En cambio, si se establece una sindicatura en la SRL, los socios igualmente conservan su derecho a pedir información directamente al órgano de administración.
Bueno, esto justo creo que lo pregunté en un examen de hoy, pero bueno, volvamos a verlo, práctico. ¿El órgano de gobierno puede decidir temas que corresponden al órgano de administración? ¿Existe entre ellos una relación jerárquica por estar los socios? ¿Quién lo responde? ¿Nadie? Ya con esto terminamos. O sea, si responden, nos vamos. Como dijo hoy Ayelen, no, no, son independientes. Exacto. Nuestra ley de estructura, perfecto Cleopatra, nuestra ley de estructura, un ámbito de competencia para cada función, y entonces no es que la asamblea es más importante que el directorio, es que cada uno cumple sus propias funciones, o como dice Carolina Tami, son independientes. Perfecto, muy bien. Bueno chicos, creo que por hoy vimos bastante. Ahora sí, ya se nos va acercando un poco más el parcial. Espero que en estos días nos den ya las mesas, la distribución de mesas y días para cada uno. Así que bueno, si bien tengamos novedades de eso, vamos a ver quién da con quién y qué día da cada uno. A nosotros nos queda una clase más previa al parcial, que es la clase del día, si no me equivoco, día 4. Pienso que en esa clase sería muy útil que hagamos un pantallazo general de los temas más importantes y más que nada, en la medida que a ustedes les parezca, que nos centremos más en preguntas de ustedes hacia mí que en un desarrollo mío explicándote más otra vez. Así que yo voy a traer temas para hablar importantes, pero diría que es muy importante que ustedes traigan preguntas de las que les puedan quedar. Bueno, gracias por venir y nos vemos. Chao. Gracias. Gracias, Agustín.